Señoras y señores, buenos días. Bienvenidos al antiguo Salón de Plenos del Senado de España, uno de esos espacios privilegiados que tienen la enorme suerte de resumar historia por todos sus costados, porque no les quepa la menor duda que si estas paredes pudieran hablar, nos podrían contar gran parte de lo acontecido en este país a lo largo de los últimos 200 años. Mi nombre es Jaime Morales García, senador que tiene el inmenso honor de representar a su isla de Gran Canaria. Como viceportavoz de Cultura, hoy y dentro del ciclo de conferencias Encuentro con la Historia, tengo el placer de presentar a don Antonio Pérez Henares. A su larga y reputada carrera como periodista, don Antonio suma un profundo amor por los acontecimientos del pasado, lo que le ha llevado, además de tener el honor de presidir la Asociación de Escritores con la Historia, a ser uno de los autores más leídos, destacando su enorme capacidad para analizar la fuente y ser fiel a lo que aconteció. Su talento nos demuestra que la historia, desde el punto de vista científico, no tiene que estar reñida con la capacidad de crear un buen argumento literario. Permítame, como canario, como gran canario, un recuerdo a mi paisano don Benito Pérez Galdós, cuya sombra recorre estos viejos pasillos, especialmente la grandiosa biblioteca del Senado de España. El genio, en sus episodios nacionales, ya marcó una senda de que historia y literatura pueden y deben ir de la mano. Escuchemos a don Antonio Pérez Henares hablarnos del principio del imperio, de Colón a Cortés, situarnos en un momento trascendental para el mundo, ubicarnos en la construcción del Estado moderno por los reyes católicos, donde resulta imposible entender las hazañas de los conquistadores sin esa fusión de acción caballeresca e ignorancia a lo desconocido, más propia del hombre de la Edad Media, con los intereses económicos propios de la Edad Moderna, apoyados por los cambios tecnológicos de la época. Reconocer a la Edad Moderna como el tiempo donde se plasma el humanismo en acciones, pero sobre todo en hombres, porque el individualismo, la razón y la cultura serán los motores de Colón, pero también los de Carlos V y, por supuesto, de Cortés. Todo plasmado en la hacienda, el ejército y la burocracia que crea la monarquía hispánica y que se expande por todo el mundo, creando el imperio por excelencia de esa etapa histórica, el español. Y junto a ella, siempre el océano Atlántico, como terreno codiciado. A las conquistas terrestres se añade la enorme importancia del control de las rutas marítimas en la Edad Moderna. No podemos olvidar nunca que los viajes de Colón son quienes realmente abren las rutas a América, las rutas a India. Y en este punto, permítanme un guiño a mi tierra. La conquista realenga de las Islas Canarias de finales del siglo XV cobra vital importancia, tanto por ser el laboratorio de la posterior conquista y colonización de América, como señalaba el catedrático en los descubrimientos geográficos de la Universidad de Sevilla, don Francisco Morales Padrón, como por su papel de enclave estratégico en las rutas atlánticas. En definitiva, España y Canarias, especialmente como lo que siempre fue y es, límite y tierra de fronteras. En la Casa de la Palabra, que es el Senado, quisiera terminar esta presentación con una reflexión que nos dejó un grande. Aunque dedicadas a Hernán Cortés, estas palabras tienen un carácter universal y generalista. El Nobel de Literatura mexicano, Octavio Paz, escribía en la tercera que fue publicada en ABC
el 29 de diciembre de 1985 y que 40 años después siguen siendo de absoluta actualidad. Decía Octavio Paz, el carácter ideológico del mito de Cortés es evidente, pero esas luchas pertenecen al pasado. Hoy el mito pelea contra fantasmas. Aparte de su irrealidad, el mito es nocivo, porque en lugar de unir, divide a las conciencias. El odio a Cortés no es odio a España, es odio a nosotros mismos. El mito nos impide vernos en nuestro pasado y sobre todo impide la reconciliación. El mito nació desde la ideología y solo la crítica de la ideología podrá disiparlo. Cortés debe ser restituido al sitio al que pertenece, con toda su grandeza y todos sus defectos, a la historia. Esta tarea de crítica equivale a una cura moral y debe ser emprendida por aquellos que son los herederos directos de los creadores del mito, los intelectuales y la actual clase gobernante. De ahí que la crítica que propongo tenga que comenzar por ser una verdadera autocrítica. Muchas gracias por escucharme y, por favor, don Antonio, tiene usted la palabra. Buenos días. Bueno, pues ahora me toca la conferencia a mí. Es un placer, como siempre, estar con ustedes y es, como siempre, un verdadero reto el afrontar una de estas sesiones. Estamos profundamente contentos en Escritores con la Historia de lo que se está haciendo y les prometo que continuaremos en esta labor. Quedan de este ciclo todavía algunas conferencias más, pero después habrá otras. Voy a aprovechar las palabras del senador sobre Benito Pérez Galdós para hacer esa reflexión que siempre suelo hacer, de esos ignaros que de pronto dicen que el género histórico es un género menor. Y ya se responde ahí. Benito Pérez Galdós es que era un piernas, lo sabe todo el mundo, una obra mínima. Lo mismo cuando te hablan de la pintura histórica. Nada, ¿quién era el tal Tiziano? O un tal Velázquez. Nada, vamos, de baratillo. Esto tiene mucho que ver, creo yo, con esa especie de, ahora que está muy de moda, de bulo generalizado por parte de los que dicen que hay muchos bulos, que es que un poco la historia de España es algo pues que mejor, como si no hablamos de ella porque es un pecado universal que llevamos encima, del que debíamos ir pidiendo perdón, no sé si a los neandertales, que es posible que sí. Bueno, Benito Pérez Galdós, efectivamente, el premio Nobel de Literatura que tuvo que ser, está ahí. Pero ayer, he de decirles que volví de Toledo a ciertas horas, porque ayer les dimos a Juan Eslava Galán el premio en Toledo, un premio que ha comenzado a andar ya, se llamará Toledo Luz de Europa. Es el premio que la ciudad va a conceder cada año a la personalidad que más haya destacado desde el punto de vista cultural, sea escritor, sea plásticas, sean escénicas, o incluso, vete tú a saber si un día no podemos dárselo a algo cinematográfico, cuando al bien de nuestros cinematográficos entiendan que en la historia de España tienen algunos hechos narrables. Si los americanos han hecho de donde subimos y bajamos los caballos y las vacas en Estados Unidos todo lo del Far West, creo yo que en todo el conjunto de la historia de España daría para al menos una película donde nosotros no fuéramos los malos. Tampoco pido que seamos Gary Cooper, pero en fin, ¿por qué no? Bien, fue un día grande, una noche grande ayer poderle entregar a Juan Eslava Galán ese premio, y quería contárselo antes de empezar, porque sé que algunos lo oirían aquí, porque sé del afecto que se le tiene y porque creo que no podía ser otro el primer premio que Juan Eslava, porque nadie como él ha contribuido a su manera, modo
y manera de decir esa que nos hace reírnos y pensar después. Y de hecho, mire, uno de sus grandes libros es La conquista de América contada para escépticos. Yo les voy a hablar de lo más desconocido, curiosamente, de todo lo que es la epopeya americana. Dicen que es incluso un poco gafe, que Colón, en esto de hacer libros de Colón, es un poco gafe. Y no sé si tendrá razón, a mí la española me fue bien, pero les cuento, por alguna extraña razón, lo que menos conocemos del descubrimiento, inicio del imperio y conquista de América es precisamente el principio. Muy pocos españoles y muy poca gente conoce que aquello empezó realmente mal. O sea, lo primero que hay después del primer viaje de Colón es una enorme tragedia. Colón deja allí, en el fuerte Navidad, cuando el barco, que era el de Juan de la Cosa, el del gran piloto, una noche que estaba profundamente en calma, se levanta el viento, solo queda un grumete, ese barco se va contra las escolleras, se salva lo que se puede, pero como por otro lado el Pinzón se había ido con la pinta por allí a dar una vuelta y no aparecía, pues no tenían para meter un sitio donde meter a la gente, les quedaba la niña. Con lo cual deciden dejar 38 hombres al mando de un Arana. Tampoco se sabe muy bien quién es, se lo voy a decir. Deja Arana porque es el primo hermano, pero en realidad como hermano, de quien era su amante, la madre de Hernando de Colón, del pequeño de los Colón, Beatriz Enríquez de Arana. El que queda al mando es uno de ellos. Otros van a aparecer en los sucesivos viajes de Colón de manera también desconocida, de la familia política, pero familia. Los 38 que quedan en el Fuerte Navidad, cuando vuelve Colón en el segundo viaje, no quedan sino tizones. No hay rastro de las armas, no hay nada. Solo aparecen españoles muertos en las escolleras, que saben que son españoles porque tienen barba, algunos atados a un madero, y finalmente cuando llegan al Fuerte Navidad, escarbando, encuentran otros 11 cadáveres. El resto ha desaparecido. ¿Qué pasó? Pues no lo sabemos. Lo que cuenta el cacique amigo de Colón es que él mismo ha sido atacado por Caonabo, por el cacique Caribe, que se había apoderado ya de parte de la isla, que ahí, primera cuestión, Colón se encuentra a los taínos, ingenuos como niños, pacíficos, prácticamente sin armas, que empezaban a tener un ataque continuo de los indios caribes. Los indios caribes que venían más bien del continente, que asaltaban las poblaciones, se apoderaban de ellas, se hacían con el poder. Caonabo se había casado con la gran cacica Anacaona, taína, y dominaba una gran parte de la isla de la Española, la actual es República Dominicana y Haití. Bien, Colón no tenía ningún miedo y deja muy bien pertrechado aquel Fuerte de Navidad. Y cuando llega, ¿qué ha pasado? Pues les digo, sigue siendo un misterio incluso qué fue de las armas, porque no aparecen después. Lo cierto es que ese impacto es brutal y ya lógicamente se dan cuenta que hay unos taínos muy pacíficos, pero unos indios caribes que son peligrosísimos, sobre todo cuando empiezan a dar cuenta de otra cosa, que son antropófagos, que asaltan todas aquellas islas, que se llevan a las mujeres jóvenes y a los niños pequeños, a los que capan para cebarlos y comérselos. Sí, la historia hay que contarla como fue, no como en un momento determinado quedamos a edulcorarlo. Todo esto, curiosamente, lo sabemos porque ya aparece en el segundo viaje de Colón un paparazzi
Michele de Cuneo, no podía ser sino italiano. Bueno, ya saben ustedes que Colón ahora es de muchísimos sitios. Es más, hay un señor y su padre y ahora el hijo que dicen que Colón era de un pueblo de al lado del mío que se llama Espinosa de Henares. Que bueno, ahí hay unos navegantes absolutamente fabulosos, como ustedes saben. Pero bueno, también lo han hecho al pobre Colón de padrón, catalán. El otro día salieron estos después de un exordio monumental de no sé cuántas historias que contaron que habían dicho y investigado para decirnos que no sabían muy bien de dónde era, pero que era judío. Hombre, pues es que el pobre Colón dice todo el rato que es de Génova. Su hijo dice que su padre es de Génova, todo el mundo que va con él, y esta es una de las pruebas. Michele de Cuneo es un amigo suyo, genovés, que es bastante rico y tal, y que se viene a ese segundo viaje porque se ha descubierto algo enorme. De la misma manera que en ese segundo viaje va el médico de los Reyes Católicos, un tipo que es el primer médico que va allí. No lo conocían en Sevilla. Digo que no conocemos estos elementos determinantes. ¿Qué es lo primero que se hace? Lógicamente, Fuertenavidad se abandona y se establece la Isabela. He tenido el privilegio, en las expediciones que hacía con mi maestro Miguel de la Cuadra, de haber hecho ese viaje. Colón era un navegante excepcional, pero no sabía muy bien dónde poner los puertos, porque la Isabela estaba fatalmente decidido el emplazamiento, entraban los vientos que no debían, etcétera, etcétera. La Isabela llegan 17 barcos, llegan más de 2.000 personas, y les doy un dato, al año no quedaban ni la mitad. De la conquista de América sabemos, como siempre, se cuentan los triunfos, los avances, pero aquello, por un lado, empiezan a morir los indígenas como chinches debido a las enfermedades que los europeos llevábamos. Les cuento por qué. En Europa ya había mucha gente entonces y por tanto se habían producido ya inmunidades. La viruela existía, pero no mataba tanto como mató allí. Pero cuidado, también por el otro lado las enfermedades, el clima, lo que eran determinados elementos de cambio en un ecosistema que no es el tuyo, produjeron unas enfermedades verdaderamente atroces. El médico este que les decía, que estoy intentando que me venga el nombre, pero ya se sabe que con la edad justamente, después de tal, no te va a salir el nombre. Lo cierto es que el propio Colón está a punto de morir también, por una cosa que decían que se cogían los barcos, que era como una especie de fiebre porcina, no como esta africana, pero estuvo a punto de morir. Colón ya se va a ver reforzado allí por su hermano Bartolomé de Colón y su hermano pequeño, Giacomo, Diego. Como no era italiano, se llamaba Giacomo. Es que es una bobada, como Américo Vespucio. Pues claro que Américo Vespucio era veneciano, era de la corona española con todo absolutamente. Si fue el jefe de la casa de contratación de Indias, Américo. Y por eso, como tanto los mapas que hacían los demás, como los que hacía él de lo que le traía los tal, firmaba así Américo como jefe tal, al final eso llegó a Alemania y dijo, pues este es el tío, América. En realidad, no es que Américo dijera, yo he descubierto América, no, eran porque los mapas de la escuela, o sea, de la casa de contratación de Indias, porque él era el jefe de la casa de contratación. Esta tontería de nacionalismos no pueden abarcar algo, porque fíjense, ya en su nacimiento empieza la idea de imperio. ¿Y qué es lo que hace un imperio? Pues atraer talento. Un imperio atrae talento. ¿Ahora dónde va el personal? Pues a Nueva York, sí, o a China. Aunque allí dejan entrar poco y expanden poco el... Pero lo cierto es que los grandes pintores, los grandes navegantes, los grandes militares llegan a donde está el cogollo y el momento y el lugar hegemónico del mundo. Y empiezan ya del principio, empiezan a estar allá. Y por eso todas esas gentes van incluso en el segundo viaje de Colón.
Al segundo viaje de Colón ya va gente muy potente. Vuelve Juan de la Cosa, aunque a Colón no le gusta mucho porque sabe que Juan de la Cosa, a quien le informa, es a su reina, a Isabel. La historia de Juan de la Cosa es fabulosa. En realidad Colón sale porque Juan de la Cosa, que está de espía en Portugal, avisa que los portugueses están bajando por África, que han ya doblado Bojador, que están a punto de llegar a Nueva Esperanza, que nos están ganando la carrera de las especies. Y por eso él va. Y en el segundo viaje, aunque ha discutido con Cristóbal Colón, la reina Isabel le dice tú allá. Pero en ese segundo viaje, fíjense ustedes, les propongo un juego, y no fue mío. Imagínense ustedes si van alguna vez a Santo Domingo, y se lo aconsejo fervientemente, y aunque entonces ya había pasado el tremendo huracán del año 1500, la ciudad se había puesto a este lado del Ozama, porque estaba más protegida, se había empezado a construir el fuerte Ozama, todavía no había llegado Diego Colón, ni había empezado a construir el Palacio de la Familia, que hoy se ve, pero ya existía la calle de las Damas, que se había hecho con lo que venía, las piedras que llegaban del Astre en las carabelas, se utilizaron para hacer la primera calle empedrada del Nuevo Mundo, que hoy se sigue llamando la calle de las Damas. ¿Por qué? Porque cuando van las mujeres españolas, castellanas, ya en el tercer viaje, fue cuando fueron las primeras, aquellas calles no se podían pisar, se les podían las hayas perdidas de barro. Y se empedró con esos lastres la calle de las Damas para que las señoras castellanas no se pusieran las hayas perdidas de barro. Hoy se sigue llamando así y va desde el Palacio de los Colón, sube esa calle, a la izquierda queda Fuerte Ozama, a la derecha, se lo aconsejo, siéntense en un bar que hay en la esquina de la plaza, al atardecer, vean la primera catedral del Nuevo Mundo, la catedral de Santa María de Santo Domingo, verán que si tienen suerte y le dan los rayos del sol, la piedra tiene un toque nacarado, porque está hecha con piedras que tienen incrustaciones marinas, ¿no?, de nácar. Allí, y al otro lado, está Ozama. Allí llegaban los barcos. Imagínense que un día han llegado barcos, han llegado naos de la península y han traído algo muy importante, vino. Y en los bares en las tabernas de Fuerte Ozama, alrededor, se juntan las gentes, no muchas, porque, verán, siguen muriendo como chinches. Y, por ejemplo, pues en Santo Domingo había, como mucho, podían tener 1.500, con todos los que habían seguido viniendo, etcétera. Y ya pueden estar allí. Ha llegado el vino y se han juntado. Pues a lo mejor en una mesa puede estar el viejo almirante, ya casi ciego, que ha vuelto de Jamaica, casi medio muerto, con su hijo Hernando, con su hermano Bartolomé. Puede estar Juan de la Cosa, su piloto. Ha llegado también porque llegó en ese primer viaje el primer gran héroe, el primer gran mito de la conquista, el capitán de la Virgen, Alonso de Ojeda. El pequeño capitán que había combatido en la guerra de Granada, que se había batido 1000 veces y que no le habían sacado sangre nunca. Si tú querías que Ojeda te matara, solo tenías que meterte con la Virgen María. Estaba muerto. Ojeda va a ser el primer héroe porque va a ser quien lleve la famosa carga de caballería del intento de rebelión taína y caribe, aunque a Caonabo ya lo ha capturado él, lo captura Ojeda. Caonabo intenta unir a todo lo que son los cacicazgos de Santo Domingo, pero eso se lo cuento luego. Verán, en una mesa, como le digo, puede estar Colón y los niños, que son los que le siguieron siendo fieles, y la carabela a la niña dio más vueltas para acá, para allá, hasta que ya no pudo más con la última. Pero la niña es la que vuelve de continuo, tiene poco reconocimiento, ni los niños ni la niña.
Saben que todo además está perfectamente documentado. Sabemos quiénes iban en todos los barcos. Sabemos quiénes se murieron. ¿Por qué? Porque, queridos amigos, somos romanos y somos unos burócratas perdidos. Y todo está apuntado, todo hasta lo último. Por eso la historiografía puede ser y nos es mucho más fácil. Bueno, sabemos quiénes iban en el primer viaje, en el segundo viaje, en el tercer viaje y en el cuarto viaje, que siguieron yendo los niños, a alguno de los Pinzón. Todos estaban allí, porque en otra mesa pueden estar los Pinzón, que ya se han separado de Colón, y uno de esos hermanos ha descubierto Brasil. Sí, fue el primero que llegó a las costas de Brasil. Y al principio creíamos que también era el nuestro, luego ya se sabe el lío que hubo de por aquí, tú hasta aquí, yo hasta aquí. Pero en otra mesa, fíjense, puede estar un viejo rodelero ya, que ha venido de Italia, un infante que tiene ya muchos tiros pegados, un tal Francisco de Pizarro, está ya allí, es amigo de Ojeda. Y puede estar también, ha venido un primo suyo que es un pinta, ya ha tenido un lío de faldas precisamente en la calle de las Damas. Se había venido un poco de Medellín porque había tenido uno primero y además con mala suerte porque tenía ciertos amoríos con una casada y habían quedado y él trepaba por la tapia, pero había habido una dana de entonces. El muro se había reblandecido y cuando estaba trepando un tal Hernán Cortés para allí, se le cayó el muro y claro, al estruendo salió el marido. La única herida que tenía Cortés era de aquel marido furioso que le había alcanzado con la espada en el labio. Sí, la única herida de Hernán Cortés. No había combatido demasiado. Pero ya había llegado allí, ya había tenido un incidente que, en concreto, también en una de esas calles de las Damas, pues estaba requebrando, lío con el marido. Aquí no fue el que se llevó el trastazo, sino él quien le dio con el hierro no lo mató. Bueno, pues está el bueno de Hernán Cortés, que es un joven, que sueña también como los otros. Y puede estar un tal Balboa, que ya ha llegado también allí, ha llegado desde Moguer, donde era paje de Portocarrero, y tiene también sueños de gloria. Y los ha tenido porque ya Ojeda ha andado con Juan de la Cosa, su gran amigo, y han llegado, ya están dando vueltas. Primero han llegado a Cuba algunos, en este caso Colón, pero ya han tocado, Colón ya ha tocado tierra firme en el tercer viaje, el Macuro. Sabe que es tierra firme, pero sigue creyendo, o mejor dicho, se fuerza a creer que siguen siendo las Indias, pero ha llegado a la desembocadura del Orinoco y resulta que ese arrastre de aguas tan inmenso. Verán, le cuento la experiencia personal. En el año 1998 hicimos el viaje de la ruta Quesal a Macuro, al Golfo de Paria, donde Colón toca tierra firme por vez primera. ¿Por qué sabe que ha llegado a un continente? Porque cuando tú entras a ese golfo, o bien por la Boca de la Sierpe o la del Dragón, tiras, y lo hizo tirar el almirante, cubos al agua, y al subirlos el agua es dulce, porque es la tremenda desembocadura de un río delante del cual los nuestros son unos arroyejos de pequeña magnitud. Quien haya visto el Orinoco como el Amazonas se da cuenta de esa dimensión enorme. Y entonces él dice, pero él tiene que seguir diciendo que ha llegado a las Indias. Y dice, estoy convencido de que estos ríos nacen en las fuentes del paraíso, o sea, que son o el Tigres o el Éufrates. Era el Orinoco, pero Colón ya sospechaba, su hijo ya lo dice, pero se resistía. Es que eran las Indias su objetivo. En el cuarto viaje, Colón, con esa intuición inaudita, había hecho otra cosa más. Había llegado a buscar el paso, ¿saben dónde? A Panamá, al lado de por donde va el canal.
Colón busca ese paso. Porque ahí le han avisado a los reyes que los portugueses que han atravesado el Buena Esperanza y que deben estar en Calcuta. Y es cuando se da Colón, del tercer viaje, ha acabado esposado por Bobadilla. Luego hablaremos de Bobadilla al honor de él. Muy bien, ¿qué sucede? Que ese Colón es un navegante y llega a un sitio donde los indígenas le dicen que a 9 jornadas hay un gran mar al otro lado. Y Colón inicia el camino, pero son marineros. Él busca el paso por mar. Se vuelve a embarcar y vuelve a seguir intentando encontrar un paso. Por donde estuvo muchos siglos. Bueno, el siglo siguiente, en el propio siglo XVI, el rey Carlos ya intenta y propone que se haga un canal. Y también lo va a hacer su hijo Felipe II. No había la tecnología posible. De hecho, cuando se intenta por Lesseps, después de hacer Suez, no lo consiguen. Se tiene que hacer después con esclusas. Pero qué intuición, por dónde busca el paso. Porque ya se ha convertido la idea en buscar el paso. Lo va a encontrar no mucho después Magallanes, mucho más al sur. Pero Magallanes todavía no anda por allí. En ese día, en aquella noche, tomando ese vino, donde ya les he dicho que estaba un Ojeda, Juan de la Cosa, un Pizarro, un Cortés, puede haber un cura encomendero que se llama Fray Bartolomé de las Casas, que es muy, muy amigo de los Colón, siempre los va a poner muy bien, y que todavía no está convertido a la defensa. Quien sí lo está es un tal Antonio Montesinos, el primer dominico. Fray Bartolomé se hizo dominico años después y en Cuba. Y también puede estar allí, como les digo, Balboa. Balboa ha tenido en estos viajes que hace Ojeda con Juan de la Cosa, los primeros viajes no colombinos, porque Colón ya no se lleva nada bien con Fernando. Primero porque las capitulaciones esas Fernando no las puede aceptar. Fernando creía que iban a llegar, claro, no le puede decir que ahora el virrey de toda América, y según las capitulaciones lo era. No, hemos firmado esto, pero va a ser que no. Eso van a ser los juicios colombinos que van a durar muchísimo tiempo. Pero ya se han hecho viajes y entre ellos los ha hecho Ojeda, los ha hecho su amigo Juan de la Cosa, ha ido Américo Vespucio con ellos, se han hecho los primeros mapas y esa puede ser otra mesa. Y hay otra donde está alguien que tiene mucho que ver con Ojeda por algo muy importante, que se llama Juan Ponce de León. Fíjense, puede que haya un cuadro ahí en el que él tuviera que estar. Juan Ponce de León, en ese segundo viaje, es el hombre de mayor nivel nobiliario que va. Es un Ponce de León. Es un descendiente de los reyes de León que se ha pasado ya a Castilla hace mucho, su familia, y posiblemente ese Juan Ponce de León fuera quien le llevara el caballo de la rienda al rey Fernando cuando entró en la Alhambra. Y va a América también. Ponce de León tiene una cosa que le une mucho a Ojeda. Los dos se han casado con indígenas. Porque desde el primer momento, la reina Isabel, que ha dicho dos cosas esenciales, que van a cambiar absolutamente la idea de lo que es y qué es lo que no acabamos de sabernos ni explicar. La diferencia exacta del imperio hispano a cualquier otro imperio es que el imperio hispano es un imperio a la romana. Roma se replica en España, España se replica en América. Roma hace de las 3 provincias hispanas su elemento más potente de todo el imperio, de la Bética, la Lusitania y la Tarraconensis, que es Hispania. Y nosotros hacemos de lo que es la Nueva España, que se le llamó al primer gran virreinato, eso mismo, con las mismas leyes.
y con la ciudadanía, de esa manera, a los habitantes de aquellos. Y por eso Isabel dice, no porque entonces lo que era el mundo de aquellos tiempos para nada se cuestionaba la esclavitud. Si los moros tomaban una zona cristiana en la frontera, pues se llevaban al personal como esclavos, y si nosotros hacíamos lo contrario, pues viceversa. Pero no es la cuestión por lo que dice que no se puede esclavizar a los indios la reina Isabel, sino porque como todas aquellas gentes son partes de la corona hispana, los súbditos de la corona hispana no pueden ser esclavos. Esa es la clave esencial, porque son ciudadanos. Eso iba a quedar plasmado de una manera tan efímera como impactante en la Constitución de Cádiz de 1812, capítulo 1. ¿Quiénes son ciudadanos? Los españoles de ambos hemisferios. Todos los que vivan allí, en lo que no, colonias no, en los virreinatos y provincias de España, al otro lado, son españoles y por tanto tienen esos derechos. ¿Que se hacían trampas? Muchas. Verán, la más fácil era decir que sí, de acuerdo, a no ser que aquellos indígenas se sublevaran contra la corona. Entonces había que hacerle la guerra y entonces se les podía cautivar. Ese era el truco que utilizaban no pocos conquistadores para burlar las leyes de la corona. Es por ello porque los reyes ponen a los frailes como comisarios de las exposiciones para que vigilen que se cumplan las leyes de la corona. Y cuidado, muchos de ellos iban a sufrir procesos muy importantes. De entrada, y vuelvo a esos días de la dominicana, de la española, verán, puede haber que estén todos estos también, pero, perdón, es que estoy un poco perjudicado por cierto constipado y a veces me pierdo. Hay otro elemento que une mucho a Ojeda y a Ponce de León. Los dos le han hecho caso a la reina, pero han ido un paso más allá, siendo como eran los capitanes. No han cogido barraganas indígenas, no, se han casado con ellas. Ojeda se ha casado con la, claro, venezolana, guapísima, ya se sabe, venezolana Miss Universo o algo así. Este año se le han dado una mexicana, pero no ha estado claro. La historia era que él conoce a Palaíra Ninjú, que le salva la vida un par de veces, y se casa con ella y tiene 3 hijos. Pero es que Ponce de León, el hombre de mayor nivel aristocrático, se casa también con una taína que era una de las que servía. A lo mejor aquella noche estaba sirviendo el vino porque trabajaba en una venta, una taína. Fue llamada después Leonor, tuvo 4 hijos y a la muerte de Ponce de León, más tarde, después de descubrir la tierra florida, esta mujer llegaría a Sevilla con su familia y allí seguiría la historia y sus hijos. Porque la clave de todo este mestizaje tiene que ver finalmente cuando se legisla en 1514 por su viudo, que los matrimonios, esos no solo son aconsejables, sino que son iguales a cualquier otro de cualquier español ante la ley, ante los ojos de Dios y de la corona. Y por tanto los herederos, los hijos, tienen exactamente los mismos derechos que cualquiera. Y los conquistadores españoles, eso, se casaran o no, lo iban a mantener a rajatabla. Lo mantenía Cortés con el hijo de Malinche, capitán después de los tercios. Lo iban a tener de manera sistemática. El mestizaje es lo que nos va a dar la diferencia absoluta con cualquier otro imperio. Eso se está cociendo en todos esos. Y aquel día, en esa taberna, no sé si están fijando, que allí estaba la gente que hoy son historia del mundo. Y que entonces, ¿quién eran? ¿Quién era Balboa?
¿Quién era Cortés? ¿Quién era Pizarro? Juan de la Cosa ya a lo mejor era algo, o Américo, y los que iban a seguir llegando, y Alvarado. Había llegado también Obando. Verán, el gran problema de todo el inicio de la conquista de América y del imperio no nos lo dan de inicio los taínos. Los taínos son derrotados en la batalla de la Vega Real cuando Ojeda carga contra 10.000 con 20 caballos, donde aparecen los famosos perros de la conquista, donde está Becerrillo, el famoso alano. Por cierto, una anécdota. ¿Saben que hasta los perros tenían nombre y los hijos de esos también? El otro gran famoso perro de la conquista se llamó Leoncico, era el perro de Balboa. A lo mejor en esa venta, en esa taberna, estaba un capitán de Ponce de León que tenía en propiedad al famoso Becerrillo, que causaba tal pavor y que murió además defendiendo y logrando salvar la vida a su amo, a un arango, pero ha tenido cachorros de Becerrillo y Balboa quiere uno. Pero a Balboa le han ido muy mal las cosas, porque Balboa para los negocios era muy torpe, era guapísimo, por cierto, lo dice Fray Bartolomé de las Casas. Pero a Balboa se le ocurrió la brillante idea de poner una granja de cerdos. Y claro, los cochinos escapaban por toda la selva, al cabo de no sé cuánto había más cochinos que todos los lados, los españoles cazaban a los cochinos salvajes y no le compraban los cochinos al pobre Balboa, con lo cual Balboa se arruinó, estaba tieso y lleno de deudas y no le dejaban salir de allí. Pero a lo mejor le está cambiando por el cachorro de Leoncico, de Becerrillo, Leoncico, se lo está cambiando pues por tres guarrillos a tal, y dice, bueno, venga, toma, 3 cochinetes y yo me quedo con Leoncico. Leoncico acompañaría a Balboa al Pacífico. Pálmense, sabemos que ese Balboa cruzaría el Pacífico. Y sabemos eso. ¿Saben quién iba junto a él? ¿Quién era su teniente? Francisco de Pizarro, que antes había sido el segundo de Ojeda, porque se empieza a salir de la Española, se sale a Cuba. El primero que sale a Cuba es el Velázquez. ¿Por qué? Verán, Colón en el tercer viaje acaba engrilletado a él y todos sus hermanos, porque aparece lo que va a ser nuestro gran problema en América, en el mundo y hasta hoy. En el segundo viaje y en la Isabela estallan las primeras sublevaciones contra Colón a los 4 meses. Ya hay otros que se lo quieren llevar por delante y ponerse ellos. El tipo con el que tiene más confianza, un tal Roldán, lo deja de alcaide allí mientras se va y cuando vuelve se ha sublevado, se ha apedrado de media isla y en la Española no se sabe quién manda. Es un disparate. Ahí Ojeda se mantiene, es el que ha ganado la batalla de la Vega Real, le llaman por eso el centauro de Jaquimo, porque esa carga de caballería desbarata de tal manera que aquellos 10.000 hombres pues armados con muy pocas cosas, pero el problema empieza porque los españoles se empiezan a matar a sí mismos, empiezan a una guerra civil entre ellos tremenda, tan tremenda que va a dar lugar. Claro, unos se acusan a otros. Roldán manda cartas, los reyes mandan a un tal Bobadilla allí, que se extralimita absolutamente, coge preso a los Colón, y entra aquí que el descubridor de América, en el tercer viaje, acaba llegando engrilletado con sus hermanos a Sevilla. La reina inmediatamente le quita eso es una barbaridad, pero es que haya habido por todos los lados y no mucho bueno. Conclusión, mandan a un gobernador que va a ser Obando. Yo lo siento mucho, pero Obando no lo tengo entre mis favoritos. Verán, tanto Ojeda como Bartolomé Colón, como la mayoría como Ponce
habían tenido ese trato con los indígenas muy positivo. Obando, por mucho que los conquistadores de su zona le hagan mucho agasajo, es un verdadero canalla. Es alguien que hace la primera y más terrible crueldad que yo he tenido que narrar. Y cuando se escribe historia, hay que escribirla toda. Verán, Anacaona, la bellísima Anacaona, que además era una compositora de areitios, que cantaba, que componía y cantaba, cuando llega a su marido, el famoso Caonabo que era un tío altísimo y poderosísimo, Balboa lo engaña de una manera genial. Coge unos grilletes y los hace pulir que reluzcan. Y entonces le dice que los reyes llevan eso en las Castillas y que es como el máximo regalo que el rey le ha mandado para Caonabo, tal, pero que antes para dárselo se tiene que purificar, bañarse en el río, tal, no sé qué, y después de eso que él le pondrá los grilletes. El otro está loco porque le pongan los grilletes, y no solo eso, es muy valiente y monta a caballo. Le pone los grilletes, monta a caballo, y Ojeda con 8 que tíos salen a toda leche de allí y se llevan al jefe indígena. El jefe indígena siempre tuvo, que era altísimo, una admiración enorme por Ojeda. Y de hecho, cuando le decían que cuál era el Yoacamina, o sea, el jefe de los españoles, le decían que Colón, y decía él que no. Y cuando pasaba Colón al lado suyo, él no se levantaba. Pero si pasaba Ojeda, sí, porque era el que le había tomado prisionero. Este hombre acabó muerto en el mar. Les cuento cómo. Llega Obando. Obando, dicen, pacifica la isla. No, la destruye y destruye a todos los taínos y fundamentalmente a Anacaona, que ha sido la amiga de los españoles. Era muy curiosa, veía que había una nueva civilización que tenía que adaptarse. Parece que fue amante de Ojeda. Ojeda tenía muy buena mano para las mujeres. Se dice por ahí, yo no tengo por qué. En fin, si no está mal para una novela, ¿por qué lo voy a desprestigiar buscando documentación en contra? ¿Me entienden? No existe. Cuando va Bartolomé de Colón, que es un hermano muy importante, gran guerrero además, cuando llega Anacaona, parte hacia él, que eso es un impacto para los españoles tremendo. Viene en un palanquín de ramas, de flores, y ellas vienen cantando, ella arriba, cantando areitios, sonando instrumentos, y verán, imagínense aquellos tipos que acababan de salir de aquella Castilla, que de pronto aparecen aproximadamente unas 20 doncellas por un lado, otras 20 por el otro, con Anacaona en el palanquín, cuya única vestimenta era, y fíjense, este nombre es taíno, una enagua. Enagua era el pequeño faldellín que las taínas se ponían. Y el resto se lo cubrían o con el pelo, bueno, se volvieron, pues eso, tarumbas. Anacaona mantiene una relación de enorme amistad, es la cacica que queda de los jefes taínos y lo va a mantener así hasta la llegada a Obando, al que le hace también una recepción. Obando lo que hace es lo siguiente, hace como que él corresponde, cita a Anacaona y a todos sus caciques a una reunión, en lo que es un caney. Las pequeñas chabolas de los taínos eran individuales, pero el caney era una gran chabola alargada donde se hacían las grandes reuniones. Anacaona viene con su gente, vienen desarmados, Obando llega con caballería, cerca todo lo que es el poblado, empieza la reunión y cuando él se coge un medallón y a su señal se coge un medallón del pecho, sus soldados empiezan a acuchillar y a aniquilar absolutamente a todos los jefes taínos. Anacaona es tomada prisionera y ahorcada. Eso es la peor infamia que se hace en aquel tiempo de la española. De hecho,
llega a oídos de los reyes y los reyes cesan a Obando y mandan para allá a alguien importantísimo, un tal Pedro de Estopiñán, tío de Cabeza de Vaca, conquistador de Melilla, y que va y está preparándose para ir para allá, para sustituir a Obando. Va a Guadalupe, que es donde se iba a pedir la bendición de la Virgen, tal, y se muere. Y Obando tiene que seguir. Y hasta que no llega el virrey Colón, el hijo de Colón, va a seguir mandando allí, con creciente malestar y creciente agotamiento de los taínos. Para mí, por tanto, no es precisamente el personaje, como ven, ¿qué tal? Y van a llegar, pero después de esto ya, el hijo de Colón, pero Colón, en el tiempo este que les estoy diciendo, lo que se está saliendo de la dominicana, de la actual dominicana, de la española, se tomará primero Cuba, Velázquez, un señor de Cuéllar, con su sobrino, un tal Pánfilo de Narváez, van a conquistar Cuba, no con demasiado esfuerzo, y donde ahí van a estar acompañados por un tal Bartolomé de las Casas, que ya empieza a tener, ya se ha hecho sacerdote y tal, y que, pásmense, es el testigo y que no mueve un dedo de una de las peores matanzas que luego él publica en la brevísima relación que hace el sobrino de Narváez, de Velázquez, Pánfilo de Narváez, que en un banquete que hay, por una extraña conmoción de que se sienten en peligro, acuchillan a todos los jefes taínos, como ha pasado allí. ¿Y qué dice de aquello Bartolomé de las Casas, todavía no imbuido de...? Dice que él le dijo a Pánfilo de Narváez que muy bien no estaba eso. Pero él es un encomendero. Él tiene encomiendas, tiene indios a su servicio. Este Bartolomé de las Casas sí que va a tener una profunda caída de San Pablo del Caballo. Él ha oído el sermón de Montesinos, diciéndole a los conquistadores españoles a la cara, en presencia del virrey, que estáis pecando sobre las leyes de Dios y las de los hombres y las de la corona. Y cuando el virrey dice, ¿pero esto cómo puede ser?, al domingo siguiente, Fray Antonio de Montesinos repite eso. Y eso a mí me produce un inmenso orgullo. Él va a venir, ya entonces con Bartolomé, va a venir a la península y se van a promulgar las primeras leyes de Burgos. Las primeras leyes de la historia de la humanidad que van a defender los derechos de los indígenas. Y ese movimiento, y ya con Bartolomé de las Casas, al que han visto que Letrato es una persona poliédrica de esa manera, en Cuba, cuando se ha producido la conquista de Cuba, él hace un discurso parecido al de Montesinos. ¿Pero qué le dicen los españoles? ¿Y tú qué predicas si tú tienes encomiendas? Y Fray Bartolomé de las Casas renuncia a sus encomiendas, renuncia a todo, viene a la península y efectivamente se va a convertir, a veces exacerbadamente y a veces incluso contraproducentemente, pero en el gran defensor de los indios. Y eso va a dar lugar mucho después a lo que para mí es la obra esencial de ese momento del Imperio Español. Cuando un imperio se cuestiona a sí mismo su derecho de conquista. La famosa controversia de Valladolid, donde se para la conquista durante 3 años y donde se discute si hay derecho a hacerla o no, pero donde se establecen por primera vez en la historia de la humanidad los derechos universales de todos los seres humanos. Eso es lo que se dice en la controversia de Valladolid, en el año 1565. Anda, que no queda para llegar a la Revolución Francesa, cuando la Escuela de Salamanca está ya diciendo que todos los seres humanos tienen derechos universales. ¿Les suena, verdad? Es la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
el germen y quien por primera vez lo proclama es el Imperio Español. De ahí, de todos estos elementos de mestizaje, es de lo que hoy tenemos que estar, independientemente de esas matanzas que les he contado, de esas historias verdaderamente terribles, profunda y absolutamente orgullosos. Y la prueba absoluta y evidente que estudié además cuando me hicieron el honor de hacerme académico de la Real Academia de Ciencias, Letras y Artes de Hispanoamérica, radicada en Cádiz, verán, cuando les digan eso, solo les tienen que decir que vean lo que es la actual demografía del mundo hispano. Al norte de Río Grande, de donde llegó el último el momento de esplendor del imperio, es el año 1800 y pico, cuando va Humboldt. Es la zona más próspera del mundo. Bueno, en ese momento, la frontera norte, vigilada por nuestros dragones de cuera, los primeros fuertes de verdad, los presidium le llamaban, los hombres que se batieron contra la poderosísima nación comanche y la vencieron a cuerno verde, su testuz está en el Vaticano, ¿sí? Al norte de eso no queda un indio vivo. Al norte de Río Grande no verán poblaciones indígenas ni mestizas, no, porque ahí hay un imperio, el inglés, que no se mezcla, que los desprecia racialmente, que considera que un matrimonio es algo verdaderamente contra natura. Cuando España había proclamado el matrimonio en 1514, Estados Unidos no iba a permitir el matrimonio interracial hasta el año 1967, que tenía yo ya 13 años. Y nos llaman racistas y genocidas, porque verán, al norte de Río Grande y en lo que son ahora las repúblicas hispanas, la población indígena o mestiza alcanza ratios de 92% en México, 97% en Honduras, en toda Centroamérica por ahí y prácticamente en todo el continente, excepto en 2 naciones, Chile, el 10%, y Argentina, el mismo ratio que Estados Unidos, el 1,1. ¿Y saben por qué? No porque los españoles extermináramos a los indios patagónicos, ni llegamos casi, no, porque a finales del 19 e incluso primeros del 20, estas 2 repúblicas lanzan una guerra de exterminio contra los indígenas patagónicos, que encabeza el presidente Sarmiento, cuya proclama dice textualmente: hay que acabar con estos indios piojosos, hombres, mujeres y niños y hasta el más pequeño, porque son incompatibles con la civilización y con nosotros. La gran avenida de Sarmiento la pueden ver y nosotros somos los genocidas. El último genocidio de verdad lo hizo Perón hace 4 días, ametrallando con aviones 2 etnias indígenas, asesinando a varios miles de personas. Es curioso cómo precisamente los hijos de los mestizos, no todos, una cosa es la población y otra cosa es lo que la gente de a pie a veces opina. Verán, les he contado ese principio. Voy a acabar con él para ir inmediatamente al final. Verán, todos aquellos 20 hombres que podían estar aquella noche en aquella taberna, Ponce de León intentándose ligar a la camarera, el otro tal, todos ellos iban a ser y son hoy historia del mundo. Los 2 grandes, los más grandes. Balboa iba a salir un día, polizón con su perrillo, con su perro Leoncico, a buscar a Ojeda, que ya había llegado a la bahía del Calamar
que es ahora Cartagena de Indias. Se había intentado establecer. Habían matado a su amigo Juan de la Cosa con los flecheros, con flechas envenenadas. Él mismo había estado a punto porque una le cruzó el muslo. ¿Y saben quién le salvó? Su mujer, sí. Le puso 2 planchas porque él lo exigió, de hierro al rojo por los 2 lados, porque era la única manera de quitarse el veneno. Esas gentes que cuando les caía una flecha envenenada llevaban un anzuelo de esos grandes, cogían así el trozo de carne y lo cortaban porque si no morían. Habían ido subiendo, habían llegado ya, como les digo, lo que es la actual Venezuela, Colombia, Panamá. Y Ojeda había fracasado, había vuelto, murió de una manera. Tiene una historia que no les voy a contar. Léanla. Pero es la primera gran historia de amor de las Indias, con un final más romántico que no puede imaginar nadie. Está su lápida allí en Santo Domingo. A Ojeda le ha dicho a Pizarro, que es su segundo, si yo no vuelvo con ayuda, vete. Y tienen que abandonar la primera ciudad española en tierra firme, San Sebastián de Urabá. Le puso San Sebastián porque San Sebastián, ese santo flechado que le recordaba a su amigo Juan de la Cosa, hecho un acerico de flechas al que no pudo salvar. Balboa había andado por allí y llega, no se encuentra Pizarro. Pero Balboa es muy listo, inmediatamente se va a convertir en el líder, inmediatamente va a fundar Santa María de la Antigua del Darién. Sé que existe, no he podido llegar, está en la selva colombiana actualmente. Esa será la primera ciudad, digamos, que como Jacopero, después ya será Panamá y otras muchas. Balboa va a cruzar, va a llegar al Pacífico. Eso va por un sitio a abrir unas vías. Por la otra, desde Cuba, se han empezado a tener noticias de que en el continente hay unos gigantes, unos palacios, unas cosas. Y para ahí van a ir primero Grijalva, Fernández de Córdoba, van a fracasar, van a volver masacrados, están topando con el imperio. Y ese Cortés, que después de volver a la península ha vuelto para allá, se ha convertido en el tipo más rico de Cuba. No ha combatido todavía. A una algara que hizo con Ponce de León por allí, de 4. No, era un gran jinete, un maravilloso caballista, pero era ante todo un príncipe renacentista. Era un hombre que escribía maravillosamente bien poesía, que sus relaciones son dignas de lectura. Vestía como un príncipe renacentista, de negro, de tal. Era un tío muy elegante. Y está pensando en una cosa. Y de pronto le sale la oportunidad. Pánfilo está en España, el sobrino, hay que salir para ese sitio que están diciendo y que además se ha traído oro, etcétera, y nombran a Cortés para que se vaya para México. Él, como es muy rico, ¿por qué saben lo que inventó? La import-export. Era el primer tipo que hacía tráfico de mercancías de la península para acá, para allá, y de ganadería. Y se hizo el tío más rico de Cuba. Y los 5 barcos con los que sale son suyos. Y Velázquez se da cuenta y dice, a ver si he hecho yo mal, y manda a Pánfilo de Narváez detrás, pero ya sabe, le da una paliza y fuera. Ese hombre que va a conquistar el mayor imperio, el más terrible, con una capacidad de movilizar hasta 200.000 guerreros, no había combatido nunca. Ese grandísimo estratega, ese hombre que va a salvar con esa fabulosa carga, con su caballo cordobés, la batalla de Otumba, después de haber sido destrozado en la Noche Triste, no había combatido nunca. El que luego iba a ser comparado con Alejandro Magno, con César. Y que sobre todo tiene otra inteligencia enorme. El padre de México es Cortés, porque es el padre del mestizaje. Él sí que lo sabe hacer y lo hace con una enorme conciencia. Ese para mí es ya la salida del imperio potentemente, por un lado, como les digo, sobre Panamá,
que inmediatamente al cruzar el Pacífico iba a bajar Pacífico abajo, que era lo que quería hacer Balboa, cuando Pedrarias le cortó la cabeza. Y volvemos a lo mismo. ¿Cuál es, una vez más, el gravísimo problema siempre nuestro? Que en las mayores y más maravillosas hazañas aparece el encono, la pelea interna. ¿Saben quién detiene a Balboa? Cuando Pedrarias, el duro Pedrarias, lo manda a prender. El que había sido su capitán, el que había llegado con él el segundo, y ahí está él. En la toma de posesión del Pacífico aparece primero Balboa, segundo su teniente Francisco de Pizarro, que pasa a las órdenes de Pedrarias, que le ordena detener a Balboa y que cuando Balboa vuelve de Acla se encuentra con Pizarro, que lo va a detener y le dice: vos, Francisco, no solías recibirme así, porque era su... ¿Y qué contestó posiblemente Pizarro? Cumplo órdenes, mi capitán. Lo decapitarían en Acla. Pero la ruta al Pacífico ya estaba. Pizarro acabaría siendo el conquistador de ese otro gran imperio. Y esos dos elementos, México y Perú, iban a constituir ya la salida brutal de lo que fue una España, un imperio hispano. Lo decía el otro día aquí Elvira, que sería el gran imperio, el primer gran imperio que globaliza el mundo. Cuando ya llegamos al Pacífico, no. Cuando sabemos volver del Pacífico, cuando nuestras flotas de galeones y encima cuando ya se une con Portugal, todo el mundo, el imperio, hay el chino aislado en sí mismo pero poderosísimo y el hispano que domina los mares, la lengua, que es el gran imperio del mundo, el primero que lo globaliza. Y América Latina, que no diré, mire, hasta a mí se me ha escapado, América hispana es en ese momento y hasta el siglo XIX la zona del mundo más rica y emergente de la Tierra. Y no lo digo yo. Humboldt, el gran intelectual europeo, hace un viaje por toda América hispana y se queda fascinado. Dice que no hay lugar donde haya más universidades. Claro, si estaban todas allí, si al norte no había ninguna. Donde haya mejores comunicaciones, mejores caminos marítimos y terrestres, enlazando todos los mares, pero enlazando América del Norte con América del Sur, el Camino Real de Santa Fe, con una red comercial maravillosa, con una industria potentísima y desconocida, con un nivel cultural, claro que estaban ya todas las imprentas, las primeras en México. Él dice, es la región más rica y emergente de la Tierra. 10 años después, 20 años después, ya no iba a quedar de aquello nada. Sí, quedó todo. Y fue el lugar donde los otros imperios, los ingleses, se lanzaron como buitres. Pero no fue ese el peor de los problemas. De aquellas 3 grandes virreinatos, que eran la región más emergente de la Tierra, primero, quienes se hacen con el poder son los criollos, descendientes en muchas ocasiones de nobles españoles. Y ellos van a hacer una cosa, la culpa de todo lo tiene la metrópoli. Los culpables son siempre los que llegaron aquí, o sea, sus propios abuelos. En realidad, cuando cualquiera de estos dirigentes criollos insulta a la conquista, no nos está insultando a nosotros, sino a sus propios abuelos. Es la enorme excusa para decir, y eso lo podemos decir, señores, cuando España, que encima en qué momento nos toca, claro, Fernando VII, invadidos por los franceses, pero hasta los grandes generales de la independencia se han curtido aquí. San Martín, el gran San Martín, es ascendido a teniente coronel en la batalla de Bailén. Sí, y como él otros muchos.
¿Qué sucede? La metrópoli está hecha polvo, traicionada por su propio rey, desangrada en otras peleas internas. Y va a acabar matando al rey hasta el empecinado que le había salvado la corona, ¿no? Y eso se desguaza. Y estos 200 años, yo pregunto, ¿pueden decir esos dirigentes hispanoamericanos que hoy esa maravillosa región de la tierra es la envidia del mundo o no? Que miren a 500 años, ¿por qué miran? Porque no pueden soportar la vista de los 200 años suyos que han hecho de esa región, porque al mismo tiempo que han heredado todo lo bueno de España, también han heredado todo lo malo de España, porque ellos y nosotros somos lo mismo. Como decía Rubén Darío, yo añadí, dice, porque hablamos la misma lengua. Yo diría, cantamos las mismas canciones. Y como dijo también Rubén Darío, y rezamos al mismo Dios. Yo me quedo con esas palabras. Sé que ha sido como les he hecho una conferencia absolutamente como disuelta, como si estuviera contando que era lo que mejor se me da hacer. No he querido hacer ninguna lección magistral. Cada cosa de lo que les he dicho, les he intentado abrir una ventana. Por ejemplo, que ustedes quieran saber cómo fueron los amores de Palaíra Ninjú con Ojeda, cómo era aquel capitán de la Virgen, cómo era aquel Ponce de León, cómo era Juan de la Cosa, cómo era de verdad Pizarro, cómo era el guapo Balboa, cómo era Cortés, cómo eran todas esas gentes que son hoy historia de la humanidad que nosotros apenas si conocemos y en ocasiones despreciamos. Yo sé que ustedes no, y yo sé que todos nosotros estamos haciendo algo cada vez más importante, y es que desde el mundo intelectual, el de verdad, el que escribe, el que lee, el que investiga, incluso quiero que ya pronto, desde las grandes universidades de allá y de acá, empiece y está empezando ese movimiento por la verdad de la historia, contada no contraponiendo a una leyenda negra, a una leyenda rosa, no diciendo estupideces, no diciendo que no conquistamos a nadie. Hay que asumir la historia en su tiempo, en los parámetros de su tiempo, pero hay que entenderse que somos sus hijos. Y yo, desde luego, estoy harto de que insulten a mis abuelos. Muchas gracias. Está todo en este libro que se llama La Española. Les quería decir que ya pasaremos al mes de enero para la siguiente conferencia que correrá Fernando Martínez Lainez. Es el mejor, el más sabio que tenemos de los tercios. Él se conoce muy bien los tercios. Y como también hemos seguido siendo burócratas, creo que el otro día lo comentábamos, ¿saben ustedes una de las fuentes maravillosas de investigación sobre los tercios? Como se decía todo, la vida normal, cotidiana. ¿Qué comían? ¿Cómo se movía todo ese ejército? ¿Cómo andaban por el camino español? Será la siguiente conferencia y nos quedará todavía otra más, que será la de Julia Navarro, pero serán de este ciclo, pero ya en enero y en febrero del año que viene. Así que como no les veré, pues miren, yo soy un clásico. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Perdón, señoras y señores, simplemente indicarles que desde la tribuna desde la que hablaron Cánovas y Sagasta, entre otros,
hoy se ha vuelto a escuchar la palabra en mayúscula. Muchísimas gracias por estar en el Senado. Buenas, felices Navidades y buena entrada de año para todos. Al final no he podido contar lo de la maravilla, pero...